Bien, saludos de nuevo, una vez más. Continuamos con la lectura del fabuloso libro que podemos obtener gratis. Es importante, valorémoslo gratis, por favor. De Jack Fresco, lo mejor que el dinero no puede comprar. Vamos con la parte 3, que es lenguaje eficiente. De las tantas barreras arraigadas que obstaculizan el cambio positivo de la comunicación, es una de las más inextricables. El lenguaje ha evolucionado a lo largo de los siglos a través de eras de escasez, superstición e insuficiencia social y continúa evolucionando. Sin embargo, el lenguaje con frecuencia contiene ambigüedad e incertidumbre cuando están en juego temas importantes y no logra usar un medio preciso y universalmente inteligible para transmitir el conocimiento. Es difícil para la persona común y aún para las que se consideran por encima del promedio, incluyendo líderes de naciones, compartir ideas con otros cuya visión del mundo pueda variar considerablemente de la suya. Además, debido a las diferencias semánticas y experiencias distintas, las palabras tienen varios matices de significado. ¿Qué pasaría si hiciéramos contacto con una civilización extraterrestre cuando tenemos tantas dificultades para hacer contacto con nuestros propios semejantes? No estamos listos para eso. Ahí está. No hemos aprendido todavía a resolver diferencias internacionales de manera pacífica. La paz es simplemente una pausa entre las guerras. Aún en Estados Unidos, supuestamente el país más tecnológicamente avanzado del mundo, carecemos de una dirección unificada y definitivamente establecida. Nuestras políticas y metas son fragmentadas y contradictorias. Los demócratas no pueden comunicarse de manera significativa con los republicanos. En otras partes, los israelíes se oponen a los árabes, los católicos irlandeses chocan con los protestantes irlandeses, los serbios con los musulmanes. En todas partes hay falta de armonía interracial e interpersonal, incapacidad de comunicación entre esposos o con sus hijos, obreros y patrones están en conflicto, los comunistas difieren de los capitalistas. ¿Cómo entonces podríamos esperar una comunicación significativa con una civilización extraterrestre, con seres con inteligencia, coherencia social y tecnologías mucho más avanzadas que las nuestras? Los extraterrestres bien podrían preguntarse si realmente hay vida inteligente en la Tierra. La mayoría de los líderes mundiales buscan lograr mayor comunicación y entendimiento entre las naciones del mundo. Lamentablemente, sus esfuerzos han tenido poco éxito. Una razón es que cada uno llega a la mesa de negociaciones decidido a lograr la mayor ventaja para su propia nación. Hablamos mucho de desarrollo global y cooperación global, pero lo global en cada caso refleja los intereses individuales de la nación y no los de todos los pueblos. Además, estamos atrapados en viejas formas de ver el mundo. Si bien la mayoría está de acuerdo en que el cambio es necesario, muchos lo limitan si amenaza sus ventajas, así como buscan individualmente el cambio en otros, pero no en ellos mismos. Qué bueno esto. Esto es típico de que queremos que cambie el que está enfrente nuestra, pero nosotros no. Eso es una incongruencia total. Carecemos de la habilidad para comunicarnos lógicamente cuando estamos emocionalmente involucrados en el asunto. Importantísimo. Cuando entran las emociones es más complicado comunicarse. Si una persona o grupo tiene dificultades en comunicar un punto en cuestión, en lugar de aclararlo, alzan la voz. Eso es muy típico, gritar. Si esto no produce el efecto deseado, pueden utilizar lenguaje ofensivo o intimidante. Si esto no funciona, pueden recurrir a la violencia física, el castigo o privaciones como medios para lograr el comportamiento deseado. En algunos casos, la privación del medio para ganarse la vida ha sido y continúa siendo usada. Estas tácticas nunca han resultado en un nivel elevado de entendimiento. De hecho, muchos de estos intentos por controlar el comportamiento en realidad incrementan la violencia y llevan a las partes involucradas a separarse aún más. Será difícil para un historiador futuro entender por qué el lenguaje de la ciencia y la tecnología no fue incorporado en la comunicación cotidiana. El lenguaje de la ciencia. Esto a mí me hace bastante gracia porque es un paradigma en el que yo no creo 100%, es decir, hay cosas que no están científicamente probadas que yo efectivamente sí creo, es decir, no creo que la ciencia abarque toda la existencia ni todos los fenómenos que ocurren en este planeta. Vamos a leer. La ambigüedad puede ayudar a los abogados, predicadores y políticos, pero no sirve en la construcción de puentes, presas, proyectos de energía, máquinas voladoras o viajes espaciales. Para estas actividades necesitamos el lenguaje de la ciencia. A pesar del laberinto de ambigüedad en la conversación normal, el lenguaje más práctico de la ciencia está comenzando a usarse en todo el mundo, en particular en los países tecnológicamente más avanzados. Si la comunicación ha de mejorarse, necesitamos un lenguaje con un alto grado de correlación con el medio ambiente y las relaciones humanas. Importante. Nosotros ya tenemos ese lenguaje en las comunicaciones
comunidades científicas y tecnológicas y es fácilmente comprendido por la mayoría. En otras palabras, es posible utilizar un medio coherente de comunicación sin ambivalencia. Si aplicáramos los mismos métodos utilizados en las ciencias físicas a la psicología, sociología y humanidades, se resolverían numerosos conflictos innecesarios. En matemáticas, ingeniería, química y otras áreas técnicas tenemos lo más cercano a un lenguaje universal descriptivo que requiere poca interpretación individual. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil es utilizado en cualquier sociedad tecnológicamente desarrollada en el mundo, el producto final sería el mismo que en los demás lugares que recibieran el mismo diseño, independientemente de sus creencias políticas o religiosas. El lenguaje utilizado por la persona común es inadecuado para resolver conflictos, pero el lenguaje de la ciencia es relativamente libre de las ambigüedades y los conflictos que prevalecen en nuestro lenguaje cotidiano, manejado por las emociones. Es así. Está diseñado deliberadamente, al contrario del que ha evolucionado azarosamente a lo largo de siglos de cambio cultural, para plantear problemas en términos que sean verificables y rápidamente comprendidos por todos. Los grandes progresos habrían sido inalcanzables sin este tipo de comunicación mejorada. Sin un lenguaje descriptivo común, habríamos sido incapaces de prevenir enfermedades, incrementar el rendimiento de las cosechas, hablar a miles de kilómetros de distancia o construir puentes, presas, sistemas de transporte y demás maravillas de esta era computarizada. Perdidos en una jungla semántica. Los ideales utópicos han existido desde que los humanos se enfrentan a problemas y reflexionan en un mundo libre de ellos. Los escritores que hacen referencia al Edén de las Escrituras, La República de Platón, el libro de H.G. Wells, The Safe of Things to Come, y conceptos como socialismo, comunismo, democracia y la expresión última de bliss, felicidad completa, el paraíso, todos han compartido este sueño utópico. Los intentos por crear un mundo semejante se quedaron cortos porque los soñadores y visionarios que proyectaron sus conceptos utópicos lo hicieron dentro del marco y valores de la cultura existente. El lenguaje que utilizaron era limitado y sujeto a un amplio rango de interpretación individual. Cuando leemos y discutimos nuevas ideas, la información se filtra automáticamente a través de experiencias previas y patrones de memoria asociativa. Esto se refiere a cada uno de nosotros hacemos esto. En muchos casos terminamos con algo diferente a lo que los diseñadores buscaban. Desafortunadamente vivimos en una jungla lingüística y semántica. El lenguaje que heredamos es insuficiente y carece de las características necesarias para permitir que se compartan las ideas. He aquí un ejemplo histórico. Cuando se presentó la posibilidad de hacer la transición del avión convencional al avión de ala fija o Flying Wing, durante la Segunda Guerra Mundial, empleada ahora muy eficazmente en el bombardero Stealth B-1, lo primero que notó la gente fue la ausencia de cola. Esta nueva configuración, tan diferente a la convencional, los incomodó y sus reacciones fueron, en general, negativas. Incluso los técnicos cuestionaron la falta de estabilidad que se pensaba sería inherente a este tipo de avión. Respondieron con duda y hostilidad, pero si hubieran utilizado el lenguaje apropiado de investigación, en lugar de eso, habrían preguntado al diseñador, desde los primeros diseños, cómo pensaba superar los factores limitantes. El diseñador habría respondido presentando las especificaciones del diseño y, mejor aún, los modelos a escala del tema en discusión. Para hablar del rediseño de una cultura no utópico, sino simplemente de acuerdo con el conocimiento y los recursos que tenemos a nuestra disposición, debemos aprender a dejar atrás nuestros egos, a cambio de un diálogo constructivo más que un debate. Además, debemos ser capaces de plantear problemas y proponer soluciones clara y sucintamente, sin distorsiones de significado o malas interpretaciones, incluso cuando estas soluciones sean radicalmente opuestas a las normas aceptadas. Cambiando el lenguaje. El lenguaje evoluciona junto con la gente y su cultura. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, nuestro lenguaje diario cambia en consecuencia. Pero hoy nuestra tecnología y cultura son tan dominantes que necesitamos un lenguaje con un significado más uniforme en todo el mundo. Necesitamos algo como las matemáticas, un lenguaje que evite las diferencias semánticas en la interpretación. Este nuevo lenguaje debe tener símbolos que se aproximen estrechamente a los hechos reales en el mundo físico. Un lenguaje descriptivo avanzado sería eventualmente diseñado de modo paulatino por la inteligencia artificial y continuamente actualizado para seguir siendo vigente y funcional en las situaciones existentes y en las nuevas. En la medida en que se vuelve más obvio que los objetivos deben plantearse con precisión, nuestro lenguaje sufrirá modificaciones considerables. La evolución futura de nuestro lenguaje no puede comprenderse dentro de los límites actuales de su uso. Debe sufrir un refinamiento continuo e incrementar su alcance de significado para que pueda ser un medio efectivo de comunicación entre las personas. Gutenberg inventó la imprenta antes de que el alfabeto inglés y la ortografía se hubieran estabilizado.
Muchas de las peculiaridades de nuestro lenguaje aún persisten desde aquellos primeros días de la experimentación. Ninguna sofisticación al hacer una frase o vocabulario altera el hecho de que diferentes palabras, incluso las mismas palabras, en secuencias diferentes, tengan tantas posibles interpretaciones. Sus connotaciones semánticas difieren del emisor al receptor y del receptor a los demás. Nuestro lenguaje tiene una impresionante riqueza y flexibilidad y se adapta con facilidad al cambio, pero sin una precisión semántica, la comunicación clara es un reto. El lenguaje futuro puede trascender las palabras como las conocemos a favor de una serie de sonidos ordenados consecutivamente para producir una respuesta deseada en los demás. El lenguaje es con frecuencia un intento de controlar el comportamiento a través de la transmisión de información válida, inválida e incluso irrelevante a la situación. En el futuro, los usuarios de las computadoras podrían crear un lenguaje de proporción y entendimiento más estrecho y una estructura más simple, menos dependiente del habla. Por ejemplo, una serie de signos que combinen patrones electrónicos, acústicos, ópticos, olfativos y táctiles. Contarán una historia en segundos sin tantas oraciones o páginas. Esta metodología no es tan diferente de la que usan los peces para encontrar el río Orinoco, cuando está a miles de kilómetros de distancia de su punto de partida y nunca antes han estado allí. Los peces tienen receptores que detectan el campo magnético de la Tierra, el cual en gran medida determina su comportamiento. Del mismo modo, la impronta en los pájaros probablemente origine el patrón de construcción del nido. Cuando nuestras tecnologías estén más estrechamente alineadas con las leyes de la naturaleza, quizá los aviones usen el campo electromagnético para la navegación, igual que hacen las aves. Un medio de comunicación más eficiente y claro llevaría una expresión más exacta en la interacción verbal humana. Fomentaría una nueva área de la ciencia de la relevancia y el significado. Un lenguaje más refinado podría resultar en la reorganización del sistema asociativo en el cerebro humano, produciendo un mayor entendimiento y disminuyendo el conflicto. Puentes sobre palabras turbulentas. Un mito es un concepto o relato que no tiene prueba o evidencia objetiva. La palabra sugiere una forma de hablar o plantear un problema, en la cual las palabras utilizadas no tienen un referente físico. Es decir, no se puede llegar a un acuerdo entre las personas, en cuanto a que, en verdad, se están refiriendo a las palabras en el mundo real. En este contexto, el autor teme que la idea de resolver conflictos sobre la base de un entendimiento sea también un mito. Por ejemplo, la posibilidad de que los judíos resolvieran sus conflictos con los nazis a través de un libre intercambio de ideas es extremadamente remota, si no es que es imposible. Lo mismo sería verdad si un afroamericano educado intentara resolver un conflicto con organizaciones de supremacía blanca, o un científico tratara de compartir la teoría de la evolución con fundamentalistas religiosos. Esto ilustra que los humanos todavía no son seres racionales. Nuestros valores actuales de bien o mal, bueno o malo, son productos de sistemas sociales antiguos. Los lemas o frases llamativas como Dios está en nuestro lado, piensa como americano, persona exitosa, bien adaptado, punto de vista maduro y compartir ideas son todos juicios y evaluaciones que reflejan la cultura en la que se originaron. Si genuinamente deseamos construir puentes entre las diferencias, necesitamos un lenguaje más preciso y una mente más abierta a las nuevas ideas. En realidad, no se comparten valores, ni comunicación alguna. Si las partes no tienen un punto de partida en común o no quieren o pueden concebir experiencias fuera de las suyas, en realidad no se comparten valores ni comunicación alguna. Si las partes no tienen un punto de partida en comunicación o no quieren o pueden concebir experiencias fuera de las suyas. Si una persona cree que es imposible construir una máquina que vuele, el constructor de una máquina voladora no podrá compartir su conocimiento acerca de esto, sobre todo si el que duda no pregunta cómo podría lograrse o simplemente ya lo ha descartado de su mente. ¿Cómo podemos, entonces, introducir conceptos de una sociedad futura con valores e ideales tan diferentes de los actuales? ¿En una sociedad que está sujeta por la cultura y que tiene un lenguaje e ideales limitados? ¿Cómo podemos introducir nuevos conceptos a personas que, aun cuando desearan aprenderlos, no tienen conexión en su experiencia y forma de pensar? Vivimos en un estado perpetuo de muéstrame. Cuando Nikola Tesla introdujo por primera vez el concepto de inalámbrico, no había un entendimiento común de los métodos y dinámicas de la transmisión inalámbrica. Entonces Tesla explicó el punto a los inexpertos, por medio de una demostración del proceso en funcionamiento. De la misma manera, se requerirá de películas, libros, seminarios, vídeos y ulteriormente de un prototipo funcional del nuevo sistema de ciudad basado en una nueva dirección social para demostrar la validez de nuestras propuestas.
Nos vemos en el siguiente capítulo, el 4. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.